tardes o noches. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juanita Jiménez y pertenezco a la licenciatura en Educación Infantil. Y junto a mis compañeras desde el programa de Filosofía e Historia de la Educación, queremos presentar algunas obras de arte y hechos importantes desde el Renacimiento que se relacionan ampliamente desde la educación. El Renacimiento fue esta etapa de la historia que nos ayudó a culminar con la Edad Media, tachada por muchos como oscurantista y vacía de conocimientos históricos, sociales y científicos, pero que en realidad sí están allí, solamente que requieren un poco más de protagonismo. Además de terminar el medioevo, el Renacimiento fue el encargado de traernos 4 artistas muy importantes que van a ser claves para el desarrollo de las siguientes obras presentadas. Claro está, no son los únicos autores que nos trajo el Renacimiento, pero son algunos de los más principales, más conocidos como las Tortugas Ninja, por los millennials. Aún así es una manera muy coloquial de recordarlos, así que vamos con las obras. El humanismo renacentista se interesaba por los estudios no controlados por la religión. Estos creían en la literatura, en la educación y en la promoción de la virtud cívica. También estudiaban el arte y la literatura clásica de la antigüedad. Con estos estudios buscaban promover por medio de la educación ciudadanos responsables o buenos ciudadanos, y también se interesaban por la pregunta: ¿qué significa ser humano? Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre Juan Vives en el Renacimiento de acá. Juan Luis Vives fue un pedagogo y filósofo español que influyó profundamente en el pensamiento educativo renacista. Con su obra Institution Christian es considerado un hito en la historia de la pedagogía por un énfasis en la pedagogía integral del niño, donde abarca el desarrollo intelectual, moral y físico. Donde ese filósofo criticó la educación memorista y dogmática de su época, donde él hacía un enfoque educativo basado en la observación, la experiencia y la razón. Donde también la educación del niño en esa época, en la educación femenina, era poco común. Donde las ideas de Vives tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la pedagogía moderna, y sus obras fueron leídas y estudiadas por educadores de toda Europa. Los principales aportes que él tuvo fue un énfasis en la educación del carácter, donde él se enfoca en una educación centrada en el carácter moral del niño, además de sus habilidades intelectuales, la importancia de la actividad que propone a través de las actividades y la experiencia, un enfoque más educativo y productivo y participativo. También el uso de métodos inductivos, donde el uso de métodos inductivos en la enseñanza, en los que los estudiantes aprenden a partir de sus propias observaciones y experiencias. También la importancia de la individualidad, donde es la importancia de las preferencias individuales entre los estudiantes, ahogan un enfoque educativo donde se adaptan a las necesidades de cada niño. Esto fue Juan Luis Vives en la época del Renacimiento, lo que aportó. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yuri Alejandra Muñoz Aventaño y bueno, hoy les vengo a hablar de la obra El Fresco Sagrada Trinidad, con la Virgen, San Juan y Donantes. Bueno, pues esta obra representa el punto de partida del Renacimiento, pues se dan cita a los grandes cambios plásticos y culturales de la época. También destaca la perspectiva lineal de claroscuro y la técnica del trampantojo. Se anticipa a los cambios de la arquitectura renacentista. Junto a los personajes sagrados se retratan a los donantes, lo que confiere al tema religioso una mirada antropocéntrica. Bueno, pues en resumen, esta obra, la Sagrada Trinidad, combina la espiritualidad religiosa con la innovación técnica y la estética del Renacimiento.
pues su impacto perdura hasta el día de hoy como un ejemplo magistral de cómo la pintura puede trascender los límites del lienzo y crear una experiencia inmersa al espectador. Muchísimas gracias, esto sería todo por el día de hoy. Hola, hoy vamos a hablar sobre la Piedad del Vaticano, o Pietà, que fue creada por Miguel Ángel en 1998 y 1999. Esta escultura se encuentra en la Ciudad del Vaticano. Esta obra es un bulto redondo, lo que significa que la podemos ver desde diferentes ángulos y tener diferentes perspectivas de ella. Pero la vista o el punto referente es su vista frontal. En ella encontramos la Virgen María, joven, bella, piadosa, cuyas vestiduras se expanden en miles de pliegues. La Virgen María sostiene a un Cristo ya muerto y que intencionalmente aparenta mayor edad que la Virgen, o sea, su madre, donde la Virgen María se encuentra con una posesión sosegada, llena de ternura y que muestra el dolor de una madre teniendo a su hijo muerto en los brazos. La juventud de la Madre Virgen María muestra el idealismo renacentista que hace representar el ideal de la belleza y juventud. También pues una madre eternamente joven y bella que se ve en esa escultura. Esta obra ha tenido un impacto demasiado profundo en la vida del ser humano. ¿Pero por qué? Pues por la belleza, por la expresión emocional, ha conmovido a innumerables personas. A lo largo de los siglos, la escultura ha provocado reflexiones sobre la compasión y el sufrimiento humano. Además de eso, la devoción. Conectando con las emociones y las experiencias de los espectadores, su impacto trasciende la educación formal, ¿no? Entonces, llega a influir en el aspecto emocional y espiritual de las personas y así generar una gran admiración por la capacidad del arte y que ese arte pueda transmitir una profundidad emocional y belleza. Entonces, en conclusión, podemos decir que esta obra de arte ha inspirado a demasiadas personas, tanto en lo educativo, en lo formal, en la vida cotidiana, bueno, de las personas que tienen conocimiento de esta obra de arte, y además de eso, demostrar la sensibilidad que hay o el cariño que hay de una madre hacia un hijo, que indudablemente va a estar para él. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Chelsea Molina. Yo elegí una obra de arte que es La creación de Adán. Esta obra de arte fue realizada en el año 1511 por el escultor y artista Miguel Ángel. Es del periodo del Alto Renacimiento. Esta se encuentra en la Capilla Sixtina en Roma. Nos ilustra uno de los 9 episodios del Génesis 1:27. Bueno, Adán, el nombre Adán significa hombre. También esta pintura, o sea, aparte de ser súper bonita, en serio que es súper linda, es muy reconocida. Ya entrándonos más en la pintura, si nos damos cuenta en el manto en donde se encuentra Dios y sus querubines, da la imitación de un cerebro, que Dios, aparte de darnos vida, nos da inteligencia. También nos interpreta la posición de Dios y Adán. Es que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre va a estar cerca de nosotros, que la decisión es del ser humano si se acerca o se aleja de Dios, ya que el ser humano es muy repelente, por así decirlo. Bueno, en el brazo izquierdo de Dios,
se encuentra una mujer que interpreta a Eva, a la cual pues no se le ha dado vida. Esta obra de arte fue realizada en yeso y nos da, a entender, y es que es así, que esta pintura ilustra la primera creación del ser humano, que fue el hombre. Y ya, muchas gracias. Bueno, ¿y de qué manera se relaciona la educación con el Renacimiento? Hay que hacer énfasis que la educación en el Renacimiento fue un periodo muy avanzado en lo que fue lo cultural, lo artístico y lo científico. Haciendo énfasis, valga la redundancia, en el cuadro que yo elegí, que es Arte, la creación de Adán, podría ser una investigación de cuál es la historia del arte, de dónde nace el arte, y explorar el arte, explorar la historia, ya que la historia y el Renacimiento es muy bonito, es muy interesante. También, ya que esto fomenta la creatividad y el pensamiento crítico. Y ya, eso sería todo. Yo escogí la pintura El final del Renacimiento, 500 años de la muerte de Rafael Sanzio. Decir que un periodo histórico y cultural se cierra por la muerte de una persona no deja de ser una afirmación retórica. Sin embargo, alrededor de 1520 confluye una serie de acontecimientos que consolidarán nuevas formas artísticas. Puede afirmarse que hace 500 años, con una catástrofe imprevisible, se cerró el ciclo extraordinario del Renacimiento italiano. En 1550, Giorgio Vasari afirma: a punto estuvo de morir la pintura cuando este noble artista murió, pues cuando él cerró los ojos, ella casi ciega se quedó. Arte de la pintura: puedes sentirte feliz de haber tenido un artista que te elevó al cielo gracias a sus virtudes y sus costumbres. Sin embargo, la fecha adquiere un cierto valor simbólico, porque alrededor de 1520 confluyen una serie de acontecimientos desdichados que van a influir en la consolidación de nuevas formas artísticas, ya no renacentistas, que de manera retrospectiva es posible descubrir desde la última década del siglo anterior. En 1508, Miguel Ángel empieza a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Rafael llega a la ciudad a finales de ese mismo año para recibir, en primer lugar, el encargo de la pintura de las estancias vaticanas, unas grandes salas de ceremonia del Palacio Apostólico. Poco a poco acumula los principales encargos del papado y de la nobleza romana, cada vez más convencidos de que él es el más extraordinario artista vivo. Leonardo da Vinci, por su parte, llegó a Roma en 1513 con el propósito de trabajar para León X, nombre que asumió Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, que acababa de ser elegido papa. Pero nada bueno hubo para Leonardo. Los Medici me han creado, los Medici me han destruido, escribirá más tarde al referirse al fracaso de su estancia romana. Finalmente, tras varios viajes por Italia en comitivas oficiales, en 1516 decide aceptar la invitación del rey Francisco I e irse a Francia. También en 1516 Miguel Ángel sale de Roma para regresar a Florencia. Parece un triunfo, pues lleva un encargo espléndido del Papa León X: construir la fachada de la Basílica de San Lorenzo, la iglesia particular de los Medici, una de las grandes obras del primer Renacimiento, levantada por Brunelleschi junto al palacio familiar. Sin embargo, empieza allí un destierro de Roma que se extenderá durante 18 años, porque en realidad la dramática energía de Miguel Ángel, su terribilidad, expresión del furor neoplatónico florentino, no gusta en el ámbito romano.
Ya el 2 de mayo de 1519, menos de un año antes que Rafael, había muerto Leonardo da Vinci en Amboise, Francia. Ahora Miguel Ángel parece muerto en vida, a su manera destruido, pero también por los Medicis. Como se ha dicho, el 6 de abril muere Rafael. 2 meses después, el 15 de junio, León X condena a Lutero como hereje. El 3 de enero de 1521 lo excomulga y la iglesia, que había fundamentado la unidad cultural de Occidente, se divide. En 1522 la peste azotó la ciudad con tan violencia que se creyó que toda la población iba a perecer. Pero la catástrofe se abate con especial fuerza a partir del 6 de mayo de 1527, cuando las tropas alemanas y españolas de Carlos V saquean la ciudad durante 3 días y construyen y roban gran parte de sus joyas artísticas. El Moisés, de Miguel Ángel, escondido en un taller que el artista conservaba en Roma, se salva de milagro. Además de numerosos soldados y de casi toda la guardia suiza, mueren unos 45.000 habitantes de una población total estimada de 85. A estas catástrofes se agrega un sentimiento generalizado de crisis política, económica, cultural y filosófica que con distintas fuentes se extiende por todo Occidente. Ya es imposible sostener la ficción del Renacimiento romano. En 1534 volverá Miguel Ángel a Roma, llamado esta vez por Clemente VII, con el encargo de pintar el juicio final de la Capilla Sixtina. El Papa muere a finales de ese año, pero sucede Pablo III, el Papa que realmente impulsará el genio del artista, cuya terribilidad y dramatismo se impondrá en todos los terrenos del arte. Será la consolidación del manierismo. El Papa Clemente, que con su encargo facilita el triunfo de esas ideas en Roma, era Julio de Medicis, hijo de Juliano y sobrino de Lorenzo el Magnífico. Por tanto, en cierto modo simbólico, también al ciclo del Renacimiento podrán aplicarse las palabras de Leonardo: los Medici lo crearon, los Medici lo destruyeron. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Sánchez Barrano Campo y les voy a hablar sobre el racionalismo. Según Abagnano y Bisalbin en su obra Historia de la Pedagogía del Renacimiento, Hack se caracteriza por la primacia de la razón como fuente de conocimiento y verdad. Esta corriente que se desarrolla en la modernidad busca explicar el mundo a través de la razón y el pensamiento lógico, relatando en segundo plano la fe y su tradición. Mi nombre es Carolina Criollo. La obra que yo escogí se llama La Escuela de Atenas y bueno, a continuación voy a hablarles sobre su autor y que se ve reflejada en dicha obra. La Escuela de Atenas es una de las obras más famosas de Rafael, el renombrado pintor renacentista. Este trabajó principalmente en Roma, donde decoró varias estancias en el Vaticano por encargo del Papa II y su sucesor León X. La Escuela de Atenas es un fresco que representa a varios filósofos como Platón y Aristóteles discutiendo y compartiendo conocimientos en un edificio que simboliza la antigua Atenas. En esta obra se destaca la habilidad y genio artístico de Rafael para capturar la filosofía y el espíritu del Renacimiento. Hola, mi nombre es María José Villanueva y la imagen que yo escogí fue el poema Vita Nova de Dante. Fue escrito entre 1292 y 1293. Este poema nos habla más que nada de un romanticismo, del sufrimiento y del dolor que puede sufrir una persona por amor. Aunque Dante no es reconocido para el Renacimiento, su aporte en el romanticismo fue bastante mayor, lo cual hizo que, aunque no sea de la época, su poema Vita Nova se pueda ver pues ahora en el futuro. En este futuro me refiero en el tema del Renacimiento, ya que este autor fue uno de los aportes más importantes para este Renacimiento.
Buenas tardes, mi nombre es Gisela Andrea Barrio Cardale y les voy a hablar del énfasis en la formación integral del individuo. Se convierte en el pilar del humanismo educativo y se busca desarrollar la capacidad intelectual, moral y estética de los estudiantes, preparándolos para una nueva vida plena en la sociedad. Muchísimas gracias. Estoy más que segura que en algún momento durante el bachillerato, incluso la primaria o ya en la universidad, habremos visto alguna vez esta imagen. Esta imagen es conocida como El hombre de Vitruvio, dibujada por Leonardo da Vinci aproximadamente en el 1490, finalizando el siglo XV, que nos trae consigo una explicación del paso del teocentrismo al antropocentrismo de esta época, que por supuesto trae ciertos cambios importantes para la educación. Este dibujo de Da Vinci, El hombre de Vitruvio, buscaba reflejar la perfección del humano por medio de la geometría, dando a entender que cuando el humano está parado derecho y abre sus brazos, posee la perfección simétrica de un cuadrado, pero al levantar los 45 grados más, posee la perfección simétrica de un círculo, dando así, como lo decíamos, el paso del teocentrismo al antropocentrismo, entendiendo al hombre como perfección y centro, principio y fin de todo. Es a partir de esto también que empiezan los cuestionamientos sobre si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza o si el hombre fue quien creó a Dios a su imagen y semejanza. Buenos días, mi nombre es Angélica Páez y la obra se llama Adoración a los magos. En el cuadro se puede ver representada a la Virgen María y a Jesús, quienes forman un triángulo, también llamado la pirámide con los magos, arrodillados pues en forma de oración, y detrás de ellos se ve un semicírculo de figuras que complementan la pintura, y también en la esquina superior derecha se ve lo que podría ser un autorretrato de Leonardo en su juventud.